Aldehídos y cetonas, semana 21. Los aldehídos y las cetonas tienen en común al grupo carbonilo, que es su grupo funcional. El grupo carbonilo consta de un doble enlace carbono-oxígeno. Familias importantes que tienen al grupo carbonilo son los aldehídos y cetonas. En los aldehídos, el grupo carbonilo también se puede escribir como CHO. En las cetonas, el grupo carbonilo también se puede escribir como COC. La geometría alrededor del grupo carbonilo es del tipo trigonal, con un ángulo de 120 grados. Entonces vean ustedes el ángulo que se forma entre el carbono y el grupo R, o sea, la cadena de carbonos y el doble enlace carbono-oxígeno es de 120 grados en los aldehídos y igual de 120 grados en las cetonas. El grupo carbonilo posee polaridad moderada debido a que el oxígeno es mucho más electronegativo que el carbono. Existe entonces una delta negativa permanente. Esto significa que hay una carga parcial negativa permanente en el átomo de oxígeno del grupo carbonilo y una carga delta positiva, o sea, una carga parcial positiva permanente en el átomo de carbono. Por lo tanto, la polaridad del carbonilo es permanente. En los aldehídos y cetonas, las moléculas se atraen entre sí, pero no con la fuerza con que lo harían si tuvieran grupos OH. El carbono carbonilo del aldehído es un carbono terminal. ¿Esto qué significa? Que es un carbono primario. Siempre se va a encontrar enlazado a un hidrógeno. Entonces, la fórmula general de los aldehídos es la que vemos en la esquina derecha superior, donde va a ser R, carbono doble enlace oxígeno, o sea, el carbono carbonilo, y un hidrógeno unido al carbono que tiene el doble enlace carbono-oxígeno. Clasificación de los aldehídos. Aldehídos podemos encontrar alifáticos y aromáticos. Entonces, la fórmula general de los alifáticos será RCHO, mientras que de los aromáticos será ARCHO. El carbono carbonilo de las cetonas nunca es un carbono terminal, ya que debe estar enlazado a otros dos átomos de carbono. Esto significa que el carbono carbonilo de una cetona va a ser un carbono secundario. La fórmula general de las cetonas es la que encontramos en la esquina superior derecha, que va a ser R, carbono doble enlace oxígeno, y R'. Clasificación de las cetonas. Cetonas podemos encontrar alifáticas, aromáticas y mixtas. Las alifáticas, su representación general será RCOR. Las aromáticas ARCOAR y las mixtas RCOAR. Nomenclatura de los aldehídos. En la nomenclatura común, los nombres provienen de los nombres de los ácidos a los que se convirtieron por oxidación. ¿Por qué razón? Porque primero se nombraron a los ácidos carboxílicos y posteriormente se dieron cuenta que habían un grupo de compuestos que daban origen a los ácidos carboxílicos. Entonces, por esa razón, se nombraron en base al nombre del ácido a cual se oxidan. Entonces ahí vamos a tener que vamos a encontrar al formaldehído, que es el de un átomo de carbono, al acetaldehído, el de 2 átomos de carbono, al propionaldehído de 3 átomos de carbono. El butiraldehído tiene 4 átomos de carbono, el valeraldehído 5, el benzaldehído va a tener un anillo de benceno unido al carbono carbonilo. El isobutiraldehído, veamos, tiene en total 4 átomos de carbono, pero tiene un grupo iso y el carbono carbonilo es el cuarto
carbono. El cinamaldehído, que vean ustedes, este es un aldehído, pero tiene un doble carbono. Este es el compuesto responsable del olor y el sabor característico de la canela. La vainilla también es un aldehído. Aquí abajo del anillo podemos observar el grupo aldehído. Y es el responsable del olor y el sabor de la vainilla. En esta tabla podemos observar los 10 primeros aldehídos. El de 1, entonces, tiene el nombre de formaldehído. El de 2 átomos de carbono, acetaldehído. El de 3, propionaldehído. El de 4, butiraldehído. El de 5, valeraldehído. El de 6, caproaldehído. El de 7, enantaldehído. El de 8, caprilaldehído, el de 9, pelargonaldehído y el de 10, capraldehído. Nomenclatura común para compuestos ramificados. Cuando tenemos un aldehído que tiene cadenas de carbono unidos a una cadena donde está el carbono carbonilo, utilizaremos letras griegas para indicar la posición de las ramificaciones o grupos sustituyentes. Entonces, las letras griegas que utilizaremos será alfa, beta, gamma, delta, épsilon, en ese orden. Entonces, para mencionar o asignar la letra griega, vamos a hacer lo siguiente. El carbono carbonilo, o sea, el carbono que tiene el doble enlace carbono-oxígeno, no le voy a asignar ninguna letra griega. Será el carbono vecino al que le corresponde la letra alfa. El siguiente sería beta, gamma, delta y épsilon. Veamos un ejemplo. Si tenemos esta estructura, ¿qué es lo que observamos? Aquí hay un carbono carbonilo de un aldehído. ¿Por qué lo reconozco? Porque es un carbono doble enlace oxígeno y un hidrógeno unido al mismo carbono. Entonces, busco la cadena más larga que contenga al carbono carbonilo. Y entonces veo que hay una que tiene 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono en la horizontal y empiezo a asignar las letras griegas. Al carbono carbonilo no le asigno ninguna letra griega, será el carbono vecino, que será el carbono alfa. Entonces tendría en alfa un etil, en beta un metil. El nombre quedaría de la siguiente manera. Entonces, el compuesto base es el valeraldehído porque tiene 5 átomos de carbono. Y los sustituyentes estarían en alfa un etil, en beta un metil. Entonces, menciono a los sustituyentes en orden alfabético. Entonces sería alfa etil, beta metil, valeraldehído. Veamos esta otra estructura. Veo aquí al carbono carbonilo y aquí en la cadena hay un cloro. Entonces, asigno las letras griegas al carbono vecino, alfa, beta, gamma, delta. En gamma tengo un cloro, entonces mi compuesto base tiene 5 átomos de carbono, entonces se llama valeraldehído. Los sustituyentes solo hay uno que va a estar en gamma, que es el cloro. El nombre sería entonces gamma cloro valeraldehído. Veamos esta otra estructura. Aquí podemos ver que hay una cadena de 4 átomos de carbono con un grupo metil en el carbono número 3 de la cadena. Entonces, tenemos un prefijo para mencionar esa ramificación. Y si vemos esto, es un iso, vean ustedes. Al final de la cadena, con esa ramificación tenemos un iso. Entonces, en la nomenclatura común, recuerdan ustedes que contamos el total de átomos de carbono. Entonces, en esta hay 5 átomos de carbono,
pero hay un iso, entonces va a ser isovaleraldehído el nombre de esta estructura en la nomenclatura común. También podría llamarse alfa, beta, gamma. Entonces, en beta tengo un metil y podría llamarse beta-metil butiraldehído. En la nomenclatura WICPA vamos a ver que vamos a modificar algunas reglas. Por ejemplo, la primera que dice, se emplea el nombre del alcano original correspondiente a la cadena continua más larga que contiene al grupo aldehído, que contiene el carbono que tiene el doble enlace carbono-oxígeno. La O final del nombre del alcano se elimina y se reemplaza por al, que es la terminación característica del aldehído o de la familia de los aldehídos. La numeración de la cadena continua más larga empieza con el carbono 1 en el carbono que presenta el grupo aldehído. Quiere decir que nuestro carbono carbonilo le corresponde siempre el número 1. Los sustituyentes se indican por el nombre y número de posición, como hemos hecho en todas las otras familias. Entonces, veamos la primera estructura y vemos que tiene 2 átomos de carbono. Entonces, en la nomenclatura WICPA correspondería 2 átomos de carbono, es etano. Quito la O y pongo al. Entonces, va a ser etanal. Ahora veamos esta otra estructura. Vemos al carbono carbonilo, que es de un aldehído porque tiene un hidrógeno unido al carbono y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, una cadena de 6 átomos de carbono. Ese va a ser mi compuesto base. Luego lo numero, pero al carbono carbonilo le tengo que asignar el número 1. Entonces quedaría de la siguiente manera. Tengo en el 3 un metil y en el 4 un metil. Entonces mi compuesto base va a ser el hexanal. Y los sustituyentes van a ser 3-metil y 4-metil. Entonces, el nombre quedaría de la siguiente manera. 3,4-dimetil hexanal. Veamos esta estructura que habíamos dicho que en la nomenclatura común era el isovaleraldehído. Para el nombre WICPA del isovaleraldehído sería el siguiente, la cadena más larga de átomos de carbono, que serían 4 átomos de carbono. El carbono carbonilo le corresponde al número 1, entonces numero. Y en el 3 tengo un metil, entonces se va a llamar butanal, porque la cadena es de 4 átomos de carbono. Y los sustituyentes serían en el 3, en el carbono 3 tengo un metil. El nombre quedaría de la siguiente manera, entonces, 3-metil butanal. Veamos la siguiente estructura. Vemos que es un aldehído porque aquí está el carbono carbonilo y tiene un hidrógeno unido a él. Entonces, busco la cadena más larga que incluye a este carbono. Entonces sería esta. Y a este carbono, que es el carbono carbonilo, le tengo que asignar el número 1. Entonces la numeración me quedaría así. Tengo una cadena de 5 átomos de carbono, donde en el carbono 2 tenemos un metil y en el carbono 3 tenemos un bromo. Entonces, el compuesto base va a ser el pentanal. Y ahora los sustituyentes, en el 3 un bromo y en el 2 un metil. El nombre quedaría de la siguiente manera. Debo mencionar los sustituyentes en orden alfabético. Entonces me quedaría 3 bromo, 2 metil, pentanal. Ahora veamos esta otra estructura. ¿Qué vemos ahí? Que aquí, en el extremo derecho, tengo un carbono doble enlace oxígeno y un hidrógeno unido a él. Entonces ya sé que es un aldehído. Entonces, ahora tengo que buscar la cadena más larga que contenga este carbono. Y esta sería la cadena más larga. Numero, pero a este carbono que tiene el doble enlace carbono-oxígeno le tengo que asignar el número 1. Entonces la numeración me quedaría de esta manera. Tengo un aldehído de 5 átomos de carbono. Entonces mi compuesto base sería un pentanal. Y
En el carbono 2 tengo un isopropil, que es un isopropil, y en el 3 tengo un metil. Entonces los sustituyentes serían 2-isopropil, 3-metil. Ahora menciono los sustituyentes en orden alfabético. 2-isopropil, 3-metil, pentanal. Nomenclatura de las cetonas. Para la nomenclatura común y darle nombre común a las cetonas, lo haremos de la siguiente manera. Pueden denominarse mediante el uso de nombres de los grupos alquilo o arilo de los sustituyentes que están unidos al grupo carbonilo, seguidos de la palabra cetona. La cetona más sencilla es la acetona, que es la de 3 átomos de carbono, y la más pequeña de la familia. Entonces tenemos una cadena de 3 átomos de carbono, donde el carbono del centro es el que tiene el doble enlace carbono-oxígeno. Entonces, en la nomenclatura común tiene el nombre de acetona, pero también se le puede llamar ubicando o mencionando a los grupos sustituyentes del carbono carbonilo. Entonces aquí tengo del lado izquierdo un metil, del lado derecho un metil. Entonces se va a llamar dimetilcetona. Dimetil son los dos sustituyentes y al carbono doble enlace oxígeno es lo que vamos a denominar cetona. Veamos la otra estructura. Ahí tengo un carbono doble enlace oxígeno y del lado izquierdo tengo un etil y del lado derecho tengo un metil. Los voy a mencionar en orden alfabético. Entonces por esa razón el nombre es etilmetilcetona. Veamos estas otras estructuras. La dietilcetona sería, vean ustedes, aquí está el carbono en el centro de la cadena de 5. El carbono de en medio es el carbono carbonilo. Del lado izquierdo tenemos un etil, del lado derecho tenemos un etil, entonces se va a llamar dietilcetona. Veamos la siguiente estructura. Ubico ahí al carbono doble enlace oxígeno, que es el carbono carbonilo de una cetona. Y entonces del lado izquierdo tengo un isopropil y del lado derecho tengo un metil. Los menciono en orden alfabético: isopropil, metil, cetona. La siguiente estructura tiene un nombre diferente, se llama ciclohexanona. Tengo un ciclohexil, pero uno de los carbonos del anillo cíclico tiene un doble enlace con el oxígeno, por eso recibe el nombre de ciclohexanona. La estructura de la segunda fila, la primera, vamos a ver que tenemos un anillo de benceno, un carbono carbonilo de una cetona y un grupo metil. Entonces, esta tiene un nombre que alguien le asignó que se llama acetofenona. Le pusieron así, pero también podemos llamarlo, el grupo del anillo de benceno que se unió al carbono carbonilo es un fenil. Y el del lado derecho es un metil, en orden alfabético, fenil, metil, cetona. La siguiente estructura también tiene un nombre trivial, como en el caso anterior, y esta se llama benzofenona, que es un carbono carbonilo de una cetona, y los sustituyentes que están unidos a ese carbono van a ser 2 anillos de benceno, o sea, 2 grupos fenil. Entonces, su nombre trivial es benzofenona, pero también le puedo mencionar su nombre diciendo los sustituyentes en orden alfabético, pero como son iguales voy a decir difenilcetona. En la nomenclatura WICPA vamos a ver las siguientes reglas. Primero, se identifica la cadena más larga que contenga el grupo ceto. O sea, el grupo ceto es ese carbono doble enlace oxígeno, como compuesto original o compuesto base. Se enumera de manera que al carbono que tiene el doble enlace carbono-oxígeno se le da el número menor posible, porque ahora no lo vamos a encontrar en un extremo, sino que va a estar unido a 2 cadenas de átomos de carbono. 2. Los nombres de la cetona se derivan del nombre del alcano correspondiente al eliminar la terminación O y reemplazarlo por ona. Entonces ahora voy a tener propanona, butanona, pentanona, etc. Los sustituyentes se identifican por su nombre y número de posición, igual que hemos hecho con todas las demás familias. Veamos la primera estructura entonces. Vemos que hay una cadena de 5 átomos de carbono y
En el centro de la cadena tenemos un carbono doble enlace oxígeno. Entonces, la cadena más larga es de 5 átomos de carbono. Numero de manera que al carbono que tiene el doble enlace carbono-oxígeno le toque la numeración más pequeña. Entonces, si numero de izquierda a derecha le toca 3. Si numero de derecha a izquierda le toca 3. Entonces yo puedo numerar como yo quiera porque da lo mismo para ese carbono. Entonces tengo una cadena de 5 átomos de carbono donde el carbono 3 es un carbono carbonilo. Entonces el nombre de esta estructura será 3-pentanona. Veamos la siguiente estructura. Veo una cadena de átomos de carbono, pero uno de los carbonos tiene un doble enlace carbono-oxígeno. Entonces, la cadena más larga, pues solo hay una, sería esta. Y debo numerar de manera que al carbono que tiene el doble enlace carbono-oxígeno le corresponda la numeración más pequeña. Entonces, si numero de izquierda a derecha le toca 3, si numero de derecha a izquierda le toca 4. Entonces, debo numerar de izquierda a derecha. Entonces, tengo 6 átomos de carbono, que en el carbono 3 es un carbono carbonilo, entonces se va a llamar 3-hexanona. Veamos la siguiente estructura. ¿Qué vemos ahí? Una cadena de carbonos, un anillo de benceno, pero hay un carbono que tiene un doble enlace con el oxígeno. Entonces buscamos la cadena más larga que contenga ese carbono, y en este caso pues es la horizontal, y numeramos de manera que a ese carbono que tiene el doble enlace carbono-oxígeno le toque la numeración más pequeña. Entonces, si numero de izquierda a derecha le corresponde 4, si numero de derecha a izquierda le toca 4. Para el carbono carbonilo da igual numerar de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Entonces, ¿cómo debo numerar? Como tengo sustituyentes, debo darle la numeración más pequeña a los sustituyentes. Entonces, debo numerar de izquierda a derecha. Entonces, de esa manera, el carbono 4 es el carbono carbonilo. En el carbono 2 tenemos un fenil y tenemos un metil. Entonces, mi compuesto base es la 4-heptanona. Los sustituyentes serán en el 2 un fenil y en el 2 un metil. Los menciono en orden alfabético a la hora de construir el nombre. Entonces va a ser 2-fenil, 2-metil, 4-heptanona. Veamos la siguiente estructura. Veo a un carbono con un doble enlace carbono-oxígeno y dentro de una cadena de átomos de carbono, pero con enlaces simples. Entonces, la cadena más larga, en este caso también nos va a quedar la horizontal. Y vamos a numerar los carbonos de manera que al carbono que tiene el doble enlace carbono-oxígeno le toque la numeración más pequeña. Entonces, si numeramos de izquierda a derecha, le toca 3. Si numeramos de derecha a izquierda, le correspondería el 4. Entonces, numeramos de izquierda a derecha. Entonces, en el carbono 3 tenemos al carbono carbonilo. En el carbono 4 tenemos un metil. Nuestro compuesto base va a ser la 3-hexanona. Y los sustituyentes va a ser en el 4 un metil. Entonces, ahora el nombre quedaría de la siguiente manera. 4-metil 3-hexanona. Propiedades físicas de los aldehídos. A temperatura ambiente, el formaldehído, que es el de solo un átomo de carbono, y el acetaldehído, que es el de 2 átomos de carbono, son gases. Los aldehídos de 3 a 10 átomos de carbono son líquidos. Los aldehídos de peso molecular bajo tienen generalmente olores penetrantes y desagradables, en tanto que los aldehídos de peso molecular elevado se encuentran en ciertos perfumes. Los aldehídos de menos de 5 átomos de carbono son solubles en agua. Debido a que no tienen un grupo hidroxilo, no forman puentes de hidrógeno entre sí, pero sí van a formar puentes de hidrógeno con el agua. Por eso es que hasta 5 átomos de carbono son solubles en agua. Sus puntos de ebullición van a ser menores que los de los alcoholes correspondientes, porque los alcoholes sí forman un puente de hidrógeno entre sí. Entonces veamos pues un ejemplo. Aquí tengo el acetaldehído, que es un aldehído, y tengo 2 moléculas de agua. Los puentes de hidrógeno, los enlaces de hidrógeno se formarán entre un
átomo de hidrógeno del agua con el átomo de oxígeno del grupo carbonilo. Y este va a formar otro puente de hidrógeno con otro hidrógeno de otra molécula de agua. Ahora la acetona va a ocurrir exactamente lo mismo. El oxígeno del grupo carbonilo va a formar un puente de hidrógeno con un hidrógeno de una molécula de agua y puede también formar un puente de hidrógeno con otro hidrógeno de otra molécula de agua. Atracciones dipolo-dipolo de los compuestos carbonilo. El grupo carbonilo, como dijimos al inicio de esta presentación, es polar. En los aldehídos y cetonas proporciona atracciones del tipo dipolo-dipolo. Entonces vamos a observar esas atracciones del tipo dipolo-dipolo que no tienen los alcanos. Por esa razón tienen puntos de ebullición mayores que los alcanos, pero van a tener puntos de ebullición menores que los alcoholes. Entonces, la fuerza del tipo dipolo-dipolo se dará de la siguiente manera. El oxígeno que está parcialmente cargado negativamente de una molécula de aldehído o de cetona va a formar un puente de hidrógeno con el carbono de la molécula vecina y así sucesivamente. Entonces, tenemos esa tabla donde podemos observar a 4 compuestos. El primero es que estos 4 compuestos tienen una masa molar más o menos igual. Por ejemplo, el butano, que tiene una masa de 58, el propanal, que tiene una masa de 58, la propanona, o es la acetona, que tiene un peso molecular de 58, y el 1-propanol, que tiene un peso molecular de 60. Entonces, más o menos son la misma masa molar. Si comparamos sus puntos de ebullición, vamos a ver que el alcano, que es el butano, tiene 0 grados centígrados de su punto de ebullición, mientras que el propanal es 49, la acetona 56 y vean el 1-propanol es 97 grados centígrados. Entonces la diferencia es bastante grande. ¿Por qué? Porque el alcohol va a formar puentes de hidrógeno entre moléculas, mientras que la propanona y el butanal no lo pueden formar, y el alcano mucho menos, ¿sí? Bien. Propiedades físicas de las cetonas. Las cetonas tienen propiedades físicas casi idénticas, o sea, muy parecidas a los aldehídos. Las de 3 a 10 átomos de carbono son líquidas, incoloras, solubles en agua y con un olor suave. Las cetonas de 3 y 4 átomos de carbono son solubles en agua. Las superiores, las de mayor número de átomos de carbono, tienen un alto peso molecular, pueden ser líquidas o sólidas, son incoloras e insolubles en agua. Las cetonas son menos densas que el agua. En esta tabla podemos comparar las propiedades físicas de algunos de los aldehídos y cetonas, pero las propiedades físicas que vamos a comparar es punto de ebullición y solubilidad. Entonces tenemos al metanal, etanal, propanal, butanal y hexanal. Los primeros 5 son aldehídos y vean sus puntos de ebullición. El metanal tiene menos 21 grados centígrados, el etanal 20, el propanal 49, el butanal 76 y el hexanal 129. A medida que aumenta la cadena de átomos de carbono, aumenta su punto de ebullición. Ahora veamos la solubilidad. El metanal tiene una solubilidad de gramos en 100 gramos de agua infinita. Podemos disolver lo que nosotros querramos. Igual ocurre con el etanal. Pero y el propanal, que ya tiene 3 átomos de carbono, ya solo se van a solubilizar 16 gramos de propanal en 100 gramos de agua. El butanal, que tiene 7 átomos de... el butanal que tiene 4 átomos de carbono, tiene 7, se disuelven solo 7 gramos en 100 gramos de agua. Y el hexanal de 6 átomos de carbono va a tener una solubilidad muy baja, ya muy baja. Las últimas 3 compuestos son cetonas. Entonces tengo la propanona, la butanona y la 3-pentanona. Vean sus puntos de ebullición, 56, 80 y 101 respectivamente. Entonces, a medida que aumenta la cadena de carbonos, aumenta también su punto de ebullición.
Y la solubilidad disminuye igual que en los aldehídos. Vean, ya la propanona es infinita. Puedo disolver lo que yo quiera. Pero ya la butanona solo se van a disolver 26 gramos en 100 gramos de agua. Y la pentanona solo 5 gramos en 100 gramos de agua. Propiedades químicas. Las propiedades químicas que vamos a ver de los aldehídos y las cetonas, la primera va a ser las reacciones con alcohol. Entonces, cuando un aldehído o una cetona reaccionan con una molécula de alcohol, ocurrirá lo siguiente. Primero veremos el caso de los aldehídos. Cuando un aldehído reacciona con una molécula de alcohol, se necesita un medio ácido para que la reacción se lleve a cabo. Y el producto de esta reacción recibe el nombre de hemiacetal. Veamos qué es lo que ocurre. Tengo al propanal más una molécula de alcohol etílico, medio ácido. Lo que va a ocurrir es lo siguiente, que este hidrógeno del OH, del alcohol, va a unirse al oxígeno del grupo carbonilo del aldehído y para poderse unir el oxígeno tiene que romper el doble enlace. Entonces va a quedar unido ya solo con un enlace con el carbono. Entonces esto sería lo que ocurriría. Entonces el hidrógeno del alcohol va a unirse al oxígeno del grupo carbonilo. Y el resto de la molécula del alcohol, o sea, el oxígeno, el CH2 y CH3, les falta hacer un enlace al oxígeno del alcohol y entonces va a unirse a la cadena de carbonos del aldehído en esta posición. Y esto que tenemos aquí es lo que llamamos un hemiacetal. Un hemiacetal va a tener un grupo OH y un grupo éter, vean ustedes, porque es un oxígeno que une a dos cadenas de átomos de carbono. Con la segunda molécula de alcohol ocurrirá lo siguiente. Con la primera molécula de alcohol se forma el hemiacetal. Luego, el hemiacetal reacciona con la segunda molécula de alcohol, tiene que ser un medio ácido, y el producto se llama acetal y se va a producir también agua. Entonces, tengo el hemiacetal, solo así lo vamos a reconocer, ese va a ser su nombre, es un hemiacetal, más la segunda molécula de alcohol etílico. ¿Qué va a ocurrir? El hidrógeno del OH, la segunda molécula de alcohol, se va a unir al OH del hemiacetal para formar agua. Entonces, el carbono que tenía el OH queda en posibilidad de unirse a algo más. Entonces, el OH más el hidrógeno van a formar agua. Y el resto de la molécula, de la segunda molécula de alcohol, o sea, el OCH2CH3, se une al carbono que antes tenía el grupo OH. Y se forma esto que vemos aquí, y a esto se le denomina acetal. ¿Cómo va a reaccionar una acetona con alcohol? Va a reaccionar de manera similar. Entonces, con la primera molécula de alcohol, la acetona va a formar en medio ácido, va a formar lo que se llama un hemicetal. Con el aldehído se llamaba hemiacetal. Con la acetona se va a llamar hemicetal. Entonces, ¿qué es lo que tengo? El propanal, tengo una molécula de alcohol metílico o metanol, medio ácido para llevar a cabo la reacción y lo que va a ocurrir es lo siguiente. El hidrógeno del OH del alcohol va a convencer al oxígeno que lo acepte formando un enlace, pero se tiene que romper el doble enlace carbono-oxígeno. Entonces quedaría de esta manera. El carbono ahora tiene la posibilidad de unirse a algo más. Entonces, el hidrógeno se une al oxígeno, ya puede unirse al oxígeno. Pero el OCH3, que es parte del alcohol, se va a unir al carbono que tenía el doble enlace carbono-oxígeno. Y esto que está aquí, lo que se formó es lo que conocemos como un hemicetal. Con la segunda molécula de alcohol, lo que se formará es un compuesto que le llamamos cetal y se va a formar también agua. Entonces, ya tengo mi hemicetal más la segunda molécula de alcohol metílico. ¿Qué va a ocurrir? El hidrógeno del grupo OH del alcohol se va a unir al OH que está unido al carbono.
y van a ir a formar agua. Entonces, el carbono queda sin un enlace. Quedaría de esta manera, porque se forma agua con el OH que estaba y el hidrógeno del alcohol. Entonces, el resto de la molécula de alcohol se une al carbono que tenía el grupo OH. Y esto que está aquí es lo que llamamos un cetal y agua, que es el producto de la reacción de un hemicetal más una molécula. Oxidación con permanganato de potasio. Esta es otra reacción que van a tener los aldehídos. Entonces, cuando un aldehído reacciona con permanganato de potasio, se forma el ácido carboxílico, o sea, un ácido carboxílico más dióxido de manganeso, que es un precipitado color café, más agua, más KOH, igual que vimos en el caso de los alcoholes, igual que vimos en el caso de los alquenos, lo que pasa de la manifestación y la formación también de KOH y agua. Ahora, aquí el producto va a ser un ácido carboxílico. Entonces, tengo cualquier aldehído más permanganato de potasio, se forma el ácido carboxílico que está de este lado de la flecha y dióxido de manganeso que es un precipitado color café. Entonces, ahí sabemos que ocurre una reacción porque se formó un precipitado, porque el aldehído es líquido incoloro, el permanganato de potasio es una solución que es color violeta y el ácido carboxílico es un líquido incoloro, pero nuestros ojos observarán la formación de dióxido de manganeso, que es un precipitado color café. Entonces, si tengo el propanal más permanganato de potasio, ¿qué es lo que va a ocurrir? Al carbono carbonilo se va a unir un grupo OH y entonces ya tenemos un ácido carboxílico. Este es el grupo funcional de un ácido carboxílico, un carbono doble enlace oxígeno y un OH unido a ese carbono. Y se va a formar dióxido de manganeso, que es un precipitado color café, que es el responsable de la manifestación. Entonces nuestros ojos ven que sí hubo una reacción, porque vemos la manifestación, que es la formación de un precipitado color café. Ahora bien, las cetonas no experimentan oxidación a las concentraciones que se utilizan de permanganato de potasio. Entonces, las cetonas no reaccionan. No hay una reacción, no hay una oxidación con permanganato de potasio. Otra reacción de oxidación es cuando se emplea el reactivo de Tollens y a esta prueba se le llama la prueba del espejo de plata. El reactivo de Tollens es una solución, una mezcla de nitrato de plata e hidróxido de amonio. Entonces a esto se le llama una solución de plata amoniacal. El reactivo de Tollens oxida los aldehídos y entonces ¿qué va a ocurrir? Cualquier aldehído más el reactivo de Tollens, la solución de plata amoniacal, lo que va a ocurrir es que se va a formar un ácido carboxílico, o sea que al carbono carbonilo se va a unir un grupo OH. La plata del nitrato de plata precipita como plata elemental, se forma agua y amoníaco. Entonces, cuando tengo el acetaldehído más el reactivo de Tollens o la solución de plata amoniacal, el aldehído se oxida a ácido acético. O sea, el acetaldehído se convierte en ácido acético y se forma plata elemental que precipita como plata elemental y agua y amoníaco. Pero la manifestación que vamos a observar es esta, la formación de un espejo de plata en donde la plata elemental se adhiere a la pared del recipiente de vidrio y lo vemos como un espejo. En realidad, esta es la reacción que se lleva a cabo para la fabricación de espejos. Otra reacción de los aldehídos y las cetonas va a ser la reacción con 2,4-dinitrofenilhidracina. Esta es una reacción de condensación. Vamos a decir que es una reacción de condensación donde se unen, dos reactivos se unen para formar uno solo. Entonces, tengo un aldehído, cualquiera de los aldehídos, tengo la 2,4-dinitrofenilhidracina, que es este compuesto que está aquí como reactivo,
y el producto va a ser la 2,4-dinitrofenilhidrazona. El aldehído va a ocurrir lo siguiente. El aldehído, el carbono carbonilo, el aldehído va a perder al oxígeno, pero a ese carbono le van a faltar hacer dos enlaces. Y la 2,4-dinitrofenilhidracina, el nitrógeno que tiene los dos hidrógenos, va a perder a los hidrógenos para poder formar un enlace doble carbono-nitrógeno. Entonces ocurriría lo siguiente. El del aldehído, el carbono carbonilo, pierde el oxígeno. Y de la 2,4-dinitrofenilhidracina, el nitrógeno que tiene los dos hidrógenos, pierde a los hidrógenos para formar el enlace doble carbono-nitrógeno. Y esto sería la 2,4-dinitrofenilhidrazona, que va a ser un sólido. Nosotros tenemos el aldehído, que es un líquido, la 2,4-dinitrofenilhidracina es un líquido color amarillo, pero cuando entra en contacto con el aldehído va a formar un precipitado color amarillo y un precipitado abundante, que va a ser la 2,4-dinitrofenilhidrazona. Las cetonas van a reaccionar de la misma manera que los aldehídos. Cualquier cetona más 2,4-dinitrofenilhidracina en medio ácido nos va a dar como producto la 2,4-dinitrofenilhidrazona. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Exactamente lo mismo. El carbono carbonilo de la cetona va a perder el oxígeno. El nitrógeno de la 2,4-dinitrofenilhidracina, el que tiene dos hidrógenos, va a perder los dos hidrógenos y se van a formar agua con el oxígeno del grupo carbonilo y los dos hidrógenos del nitrógeno de la 2,4-dinitrofenilhidracina, se forma agua. Y la acetona en este caso y la 2,4-dinitrofenilhidracina se unen por medio de un enlace doble carbono-nitrógeno y se forma la 2,4-dinitrofenilhidrazona. Bueno, hemos llegado entonces al final de la clase número 21, aldehídos y cetonas.